los últimos aproximadamente 20 años de mi vida profesional he venido dedicando mi actividad al arbitraje. En ocasiones como abogado, pero fundamentalmente como árbitro. Y he podido comprobar por propia experiencia las enormes ventajas que esta forma o fórmula alternativa de resolución de conflictos tiene respecto de la vía jurisdiccional. Es importante que los abogados y las abogadas sean conscientes de esa extraordinaria ventaja que el arbitraje supone. El que recomienden a sus clientes el introducir cláusulas arbitrales en los contratos que suscriban, o cuando se suscite la controversia, que les asesoren en el sentido de acudir a la vía arbitral como fórmula de resolución de los conflictos. Y qué mejor que el Colegio de Abogados para poder realizar esa labor de convencimiento hacia, en este caso, nuestros 78.000 colegiados. El que todos esos asuntos que hoy van a la jurisdicción ordinaria y que muchas veces colapsan a los juzgados sean resueltos por vía arbitral. El Corte de Arbitraje del Colegio, que ya lleva mucho tiempo operando, necesita un impulso, una reinvención. Y por ese motivo es por lo que hemos decidido acomodar su reglamento, revisar la lista de árbitros y hacerlo de una manera muchísimo más eficiente. Tiene una ambición fundamentalmente centrada en el arbitraje doméstico, donde realmente no se ha producido la misma explosión que ha sucedido en el arbitraje internacional, donde ciertamente el arbitraje ha encontrado un enorme desarrollo. Sin embargo, no sucede lo mismo en el arbitraje doméstico. La Corte del Colegio puede servir para despejar todas esas dudas en la forma en que se vea que es una Corte no solo renovada, es una Corte que acumula en su reglamento, en su tramitación, las mejores prácticas del mercado. Se ha dicho que el arbitraje vale lo que vale el árbitro, tenemos que dictar laudos de la máxima calidad y por eso queremos ser también cuidadosos en los procesos de designación de árbitros, que se van a realizar de una manera absolutamente transparente. Confiamos en desatascar a la justicia. Hay muchos asuntos, no de inmensa cuantía, pero sí de mediana cuantía, que van actualmente a los juzgados y tribunales de Madrid, que pueden encontrar una solución muchísimo más adecuada a través del procedimiento arbitral y a través de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la sede del Colegio de Abogados de Madrid, a la casa de los abogados y de las abogadas, al acto de presentación de la nueva Corte de Arbitraje del Colegio. Y muchas gracias a Alexis Moore, presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, por hacernos el honor de asistir a este acto y compartirlo con nosotros. Probablemente el título de este acto, que se denomina Jornada de Presentación de la Nueva Corte de Arbitraje del ICAM, puede dar lugar a confusión. Y puede dar lugar a confusión porque el Colegio no está creando una Corte ex novo.
La Corte de Arbitraje del Colegio tiene ni más ni menos que 28 años de antigüedad. Fue creada en el año 1990. Pero la realidad es que, muy especialmente en los últimos 5 años, las cosas como son, la Corte pues, ha mantenido una posición lánguida y el número de asuntos que se tramitan ante la misma, pues en el mejor de los casos se ha mantenido. Y esta situación para la actual Junta de Gobierno, que tengo el honor de presidir, resulta absolutamente inadmisible. Primero, en nuestro programa de gobierno dejamos perfectamente claro que íbamos a apostar de una manera definitiva por los métodos alternativos de solución de controversias. Soy y somos unos auténticos creyentes de esos métodos y, por tanto, nuestra obligación está en impulsarlos. Y, por otro lado, difícilmente se justifica que un colegio, como se decía en el vídeo, que aglutina a 78.000 colegiados y colegiadas y que, no me canso de repetirlo, es el mayor de Europa, no esté dotado de una corte fuerte, de una institución arbitral que funcione bien, que esté reputada y que los colegiados de Madrid pues, puedan confiar en ella y someter a ella los conflictos que afecten a sus clientes. En otro orden de cosas, ya dije ayer en el acto de inauguración, ayer o antes de ayer, porque ya no me acuerdo, llevamos una dosis de arbitraje importante. Pero en el acto de inauguración ya dije que mientras, y lo he dicho en el vídeo, mientras el arbitraje internacional goza de muy buena salud, y yo creo que la CCI puede dar un magnífico testimonio de ello, porque en el arbitraje internacional no es una opción, al final no te queda muchas veces otro remedio, o consigues que la otra parte se someta a tu fuero o tú te sometes al fuero de la otra parte, pero no existe un tribunal judicial internacional. Pero no sucede lo mismo con el arbitraje doméstico, con el arbitraje interno y muy particularmente respecto de aquellas disputas no de enorme cuantía, pero sí de mediana cuantía, que generalmente van a los tribunales de justicia y vienen a colapsar nuestro sistema judicial. Y es a esos miles de abogados y abogadas que forman parte de este colegio a los que queremos imbuir el espíritu del arbitraje. A esos miles de profesionales que no contemplan bajo ningún concepto el arbitraje como una opción para solucionar los conflictos que afectan a sus clientes, ya sean personas físicas o sean personas jurídicas. Y eso el colegio lo quiere asumir de una manera directa a través de su corte de arbitraje, pero también de una manera indirecta a través de la propia actividad colegial. Queremos que la Corte goce de la máxima credibilidad, de la máxima calidad, transparencia y eficacia, tanto en términos de tiempo como en términos de coste. Es evidente que la credibilidad es esencial para que el arbitraje sobreviva y se desarrolle. Para ello hay que garantizar la absoluta independencia e imparcialidad de los árbitros, que su sistema de nombramiento sea conocido y sea transparente, que se garantice la mayor participación de los abogados y abogadas de Madrid en los procedimientos arbitrales, que la administración del procedimiento se lleve a cabo de una forma eficaz, que la calidad de los laudos sea una calidad dotada de la máxima excelencia y que
se reduzcan al máximo los costes del procedimiento. Como luego explicará el secretario general de la Corte, la reforma de los estatutos y de su reglamento que hemos adoptado en la sesión de la Junta de Gobierno del pasado 6 de junio pretende alcanzar esos objetivos. Pero esta reforma no tiene por qué ser la última. En este momento el Club Español del Arbitraje está trabajando sobre un nuevo modelo de reglamento que incorpore nuevas prácticas en materia, las mejores prácticas en materia arbitral, y desde luego nosotros estamos absolutamente abiertos a que el colegio sea el primero que incorpore esas prácticas en nuestra Corte. Además, el colegio tiene que llevar a cabo una labor, si se me permite, la analogía de predicación o de evangelización sobre las bondades del arbitraje. Y lo confieso de una manera abiertamente, no pensando exclusivamente en nuestra Corte, sino en la institución del arbitraje en general. Aunque luego los abogados decidan someter sus disputas a cualquier otra corte de las muy buenas que operan en este momento en Madrid o en el ámbito internacional a cortes tan relevantes como la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. Y en este sentido, ¿cómo vamos a llevar a cabo esa labor de predicación? Primero, siendo conscientes de que tenemos un público objetivo de 78.000 colegiados. Y eso no lo tiene absolutamente nadie. Podremos ser una corte más o menos relevante que las demás, pero no tienen ese público objetivo ni esa capacidad de acceso que tiene el Colegio de Abogados de Madrid. Vamos a crear una sección especializada en ADR, como tenemos otras muchas secciones en el colegio. Tenemos más de 30 secciones divididas por especialidades, por industrias, para que, en fin, todos los practicantes de una determinada materia o de una determinada especialidad pues puedan trabajar conjuntamente, se lleven a cabo sesiones de formación, etcétera, etcétera. Y esta sección de ADR, que colaborará directamente con el departamento del colegio encargado de los medios alternativos de resolución de conflictos, tanto arbitraje como mediación, pues va a servir para dar este impulso. Por supuesto, utilizaremos todos nuestros medios de comunicación para llegar a esos 78.000 profesionales, tanto a través de boletines, tanto a través de newsletters, tanto a través de la página web, de tal manera que hagamos que vaya calando en nuestros profesionales la idea del arbitraje como una de las alternativas para la solución de conflicto. Vamos a publicar, en colaboración con la editorial Francis Lefebvre, a la que quiero dar las gracias en la persona de su presidente, un memento de arbitraje. No pretendemos hacer un gran tratado en materia arbitral, que ya hay muchísimos. Lo que pretendemos es algo muy práctico, donde los profesionales que quieran dedicarse a esto, pues, en fin, sepan cómo se lleva a cabo un arbitraje, tanto como abogados o tanto como árbitros. O sea, por tanto, pretendemos, y me permitiré a muchos de vosotros, a muchas caras que veo aquí, pedirles que me ayuden a la redacción y contribución en este momento, porque todos tenemos una obligación hacia la sociedad y hacia nuestros compañeros. Vamos a recuperar dentro de nuestro centro de estudios la escuela de árbitros que, bueno, pues pusimos en marcha en el año 2010, creo recordar, donde vamos a, en fin, exigir que todos aquellos que no acrediten una formación en materia arbitral se formen adecuadamente. No podemos olvidar que la reforma de 2011 de la Ley de Arbitraje introdujo la responsabilidad de las Cortes por las labores de los árbitros, y aunque en nuestro reglamento tenemos, siguiendo el modelo de la CCI,
un proceso de escrutinio, pero queremos garantizarnos de verdad que los árbitros que en fin, participen en la llevanza de arbitrajes administrados por la Corte estén perfectamente preparados. Bien, ya voy a terminar. Esta labor de predicación nos va a llevar cierto tiempo, porque al final, como yo le he oído muchas veces a Julio González Soria, que está aquí, lo importante no es el número de arbitrajes que haya, sino el número de cláusulas arbitrales que se introduzcan en los contratos. Y, por tanto, lo que hay que conseguir es que se vayan introduciendo cada vez más por nuestros compañeros y compañeras cláusulas arbitrales en sus contratos, o cuando surja la disputa decidan someterla al arbitraje. En fin, hace falta una lluvia fina para que, como digo, vaya calando en el espíritu de todos nuestros compañeros y compañeras, pero yo creo que si de verdad nos empleamos a fondo todos, conseguiremos que la institución arbitral en el plano esencialmente doméstico en España y particularmente en Madrid, pues tenga un crecimiento muy superior al que tiene en estos momentos. Por tanto, pues quiero decir que la institución del arbitraje tiene un colegio absolutamente volcado y entregado a ella, y empezando por su decano. Muchas gracias. Bien, le voy a dar la palabra un momento a Begoña Castro, que es la presidenta de la Corte. Yo creo, además, que es la primera mujer que preside una Corte y, por tanto, debemos felicitarnos, al menos en España, no sé fuera de España, pero al menos en España, y debemos felicitarnos por ello. Begoña. Buenas tardes. Yo no puedo añadir nada nuevo a lo que ya ha dicho nuestro decano, porque ha cubierto absolutamente todo lo que se puede decir. Pero sí que me gustaría transmitirles que la actual Junta de Gobierno adquirió el compromiso ya en campaña electoral de erigir al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en actor fundamental y sede de referencia de ADRs, no solo de arbitraje, también de mediación. La propuesta es potenciar su corte de arbitraje a fin de situarla al mismo nivel que las demás cortes de arbitraje españolas de máximo prestigio. En un contexto de litigiosidad en aumento, parece razonable apostar por soluciones extrajudiciales a los conflictos para que estos interfieran en la menor medida posible en el normal desarrollo de las empresas. Y para ello es fundamental contar con profesionales especializados que actúen con independencia e imparcialidad. Hoy se inicia un tiempo nuevo en la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Estamos convencidos de que la profesionalidad, la honestidad, la experiencia y el prestigio inherente a esta corporación serán elementos decisivos para impulsar y promover la utilización del arbitraje por parte de los abogados y abogadas, como sistema alternativo a la solución de disputas. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Quiero expresar mi agradecimiento al decano por la confianza depositada al haberme encomendado la presidencia de la Corte. Quiero también darle las gracias al vicepresidente de la Corte, Emilio Ramírez, que ha tenido un papel fundamental en la organización de este evento. Y a todos vosotros por vuestra presencia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, pues le cedo la palabra ahora a Ignacio Coloma, que es el secretario general de la Corte, para que nos comente brevemente las novedades que queremos introducir, aparte de este logo tan estupendo que hemos diseñado, las reformas que tiene el Estatuto y el reglamento de la Corte. Ignacio, cuando quieras. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a todos.
Como sé que la mayoría de los asistentes llevan 2 días de congreso, voy a procurar ser breve para que me lo agradezcan. Quiero, en primer lugar, referirme a cuál ha sido la situación de partida antes de las reformas que ha cometido la Junta de Gobierno. La Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid, como ha dicho el decano, se crea en el mes de noviembre de 1990 en el marco de la Ley de Arbitraje de 1988 y con la finalidad de desempeñar las funciones arbitrales que al colegio le atribuye tanto la Ley de Colegios Profesionales como el Estatuto General de la Abogacía como sus propios estatutos. La Corte de Arbitraje, a diferencia de otras instituciones arbitrales, se constituye como un servicio más del colegio carente de personalidad jurídica. La situación actual es parte del año 2010, cuando, a instancias de José María Alonso, que era en aquel entonces diputado primero de la Junta y presidente de la Corte de Arbitraje, impulsa la aprobación de un nuevo reglamento que, basado en el reglamento modelo del Club Español del Arbitraje, pretendiendo de esta manera dotar a la Corte del Colegio de un instrumento que la equiparara a las cortes más prestigiosas, tanto nacionales como internacionales. Pero a la vez, sin olvidar que el Colegio de Abogados de Madrid cumple una función de servicio público y que, a diferencia de otras cortes, no solo administra arbitrajes comerciales, sino también administra arbitrajes para resolver controversias entre particulares. Y en este sentido, en el reglamento se previeron 3 tipos de procedimiento. Un procedimiento ordinario, que es el procedimiento modelo que estableció el Club Español del Arbitraje, un procedimiento abreviado para asuntos de cuantía inferior a 100.000 euros o de cuantía indeterminada, y finalmente un procedimiento especial por razón de la materia o un procedimiento, por así llamarlo, superabreviado para resolver controversias en materia de arrendamientos urbanos, de honorarios profesionales o de cualquier otra materia que las partes quisieran establecer. La situación en cuanto a la lista de árbitros, partimos de una fecha similar a la anterior, en el año 2008, y nuevamente por iniciativa de José María Alonso, la Junta de Gobierno procedió a la formación de una nueva lista de árbitros. Pero cuando se forma esta lista de árbitros, en ese momento los estatutos de la Corte tan solo exigían 2 requisitos básicos. Uno era ser abogado colegiado en Madrid y otro tener una antigüedad de 10 años. ¿Qué ocurrió? Que en una corporación con, en aquel entonces, unos 40.000 abogados ejercientes, nos condujo a una lista de árbitros de casi 1.000 árbitros, de los cuales realmente experiencia o formación en arbitraje había muy pocos, lo cual generaba mucha inseguridad a la hora de hacer designaciones, porque no se tenía plena confianza de que el designado pudiese llevar correctamente adelante el arbitraje. Como quiera que esta situación tampoco varió, aunque en el año 2012 se añadieron nuevos requisitos, puesto que la Ley de Reforma del 2011 impuso a las instituciones arbitrales el deber de velar por la capacidad de los árbitros. En ese momento también se modificaron los estatutos para introducir el requisito de la experiencia o formación en materia de arbitraje. Pero ello no evitó que siguiéramos con una lista con mucha gente ya dentro que realmente no tenía ni esa experiencia ni esa formación. En esta situación, la Junta de Gobierno decidió nuevamente formar la lista de árbitros y, en tal sentido, aprobó y publicitó las normas para la formación de la lista, estableciendo como requisitos los que ya estaban en los estatutos, como eran la colegiación, la antigüedad, la formación y experiencia en materia de arbitraje y la especialización en alguna de las materias que pueden ser susceptibles de arbitraje, puesto que la lista de árbitros se forma por especialidades. Y también, como novedad, introdujo la figura del comité de evaluación, un comité de evaluación integrado por árbitros de reconocido prestigio nacional e internacional que han procedido a examinar y evaluar todos los currículum de los que han solicitado su inclusión en la Corte, de tal manera que la Corte acuerda la inclusión de aquellos que son propuestos por este comité de evaluación. En paralelo
a la formación de la nueva lista de árbitros, la Junta de Gobierno ha aprobado la reforma de los estatutos y del reglamento, en la Junta del día 6, creo que fue. En cuanto a los estatutos, lo que se ha hecho, por una parte, se ha suprimido las funciones de mediación que la Corte tenía atribuidas y que ya eran de dudosa legalidad, sobre todo porque además estas funciones estaban atribuidas al Centro de Resolución de Controversias Media-ICAM, que es un centro específico de mediación que también funciona dentro del colegio. Además, en la reforma se ha previsto poder eximir de los requisitos de colegiación y antigüedad a aquellas personas en que concurra la circunstancia de reconocido prestigio en cualquier campo del derecho, con independencia de su nacionalidad. Ello permite abrir la lista de árbitros de la Corte a juristas de reconocido prestigio de cualquier país del mundo. También se ha previsto en los estatutos el procedimiento para incorporación de nuevos árbitros una vez formada la lista, donde se prevé que tiene que ser siempre previa solicitud y a propuesta del Comité de Evaluación. De esta manera se ha consagrado al Comité de Evaluación como un órgano fijo dentro de la Corte de Arbitraje. Finalmente, en los estatutos se ha limitado el número de veces que puede ser designado un mismo árbitro en el curso del año. Se ha limitado a 2 veces, siempre que la designación le corresponda a la Corte de Arbitraje. En cuanto al reglamento de arbitraje, la reforma ha contemplado 4 aspectos. En primer lugar, ha introducido la figura del árbitro de emergencia, al cual se encomienda no solo la adopción de medidas cautelares, sino medidas en materia de anticipación y aseguramiento de prueba. Tanto su actuación en cuanto a petición, nombramiento, actuaciones y decisión se regulan en un anexo al reglamento cuya regulación es similar a la que han utilizado otras cortes de reconocido prestigio. Por otra parte, también se incorpora en el reglamento la figura del arbitraje estatutario, introducido en la Ley de Arbitraje por la Ley de Reforma de mayo de 2011, y dicha incorporación sí se ha realizado siguiendo estrictamente el modelo recomendado por el Club Español del Arbitraje. También se han introducido pequeñas modificaciones en distintos artículos del reglamento para mejorar y completar su redacción. Y finalmente también se ha modificado el anexo correspondiente a las costas del procedimiento para introducir las costas del árbitro de emergencia e incluso la contribución de los árbitros a los derechos de corte mediante la cesión de un porcentaje de sus honorarios. En relación a las costas del arbitraje, sí quiero poner de manifiesto que siempre ha sido voluntad del colegio que ni los honorarios de los árbitros ni los derechos de corte tuviesen carácter disuasorio o que impidiesen a quien pretendiese resolver una controversia a través del arbitraje no poder hacerlo. Al margen de la reforma de los estatutos y del reglamento, también se ha renovado la imagen de la Corte, dotándole del nuevo logotipo que por aquí aparecía, y también se ha puesto en funcionamiento una página web tan solo para la Corte de Arbitraje, en la que aún estamos dotándola de contenido. Estas son las novedades que yo puedo contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Y ahora le cedo la palabra a Alexis Mou para que nos comente cómo va la CCI y qué planes tiene para el futuro. Gracias, Alexis. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer inmenso y un gran honor dar esta charla hoy en ocasión del posicionamiento de José María como decano presidente del Colegio de Abogados de Madrid. Primero porque José María es un gran amigo, es un destacado practicante del arbitraje, antiguo presidente, por supuesto, de la Corte del Colegio de Abogados y uno de los mejores árbitros internacionales, no solamente en este país, sino también a nivel europeo y mundial. He tenido varias oportunidades y el placer de coincidir con José María en varios casos y siempre he podido apreciar como abogado la claridad de sus argumentos
y como árbitro su dominio del caso y su perfecta honestidad, así como su completa imparcialidad e independencia de juicio. También José María es un hombre quien ha ejercido una gran influencia sobre el desarrollo del arbitraje en España y en todo el mundo latinoamericano. Y recuerdo que fue en ocasión de un coffee break en 2005, durante la conferencia CCI de Miami, que él tomó la iniciativa de crear el Club Español de Arbitraje, cuyo 36º Congreso acaba de terminar. Y la creación del club por parte de José María y de otros fue una de esas iniciativas cuyo valor es ilustrado por la continuidad del esfuerzo, la calidad de los eventos, lo que no siempre caracteriza todas las conferencias en nuestro mundo del arbitraje, y también por su carácter inclusivo y su proyección mundial, con su red de capítulos en muchos países. Yo tuve el privilegio de fundar, de crear el capítulo francés del club. Esa continuidad y esa calidad que realmente han permitido al Club Español del Arbitraje convertirse no solo en una institución totalmente representativa de la comunidad española del arbitraje, sino también en una componente esencial del sistema del arbitraje internacional. Y que el fundador del Club Español del Arbitraje y uno de los más destacados árbitros internacionales se convierta en el presidente del Colegio de Abogados de Madrid es una señal de suma importancia para el futuro de nuestra práctica. Se suele decir, lo ha dicho José María en el vídeo que ha introducido esta reunión, que tanto vale el árbitro, tanto vale el arbitraje. Eso es cierto, pero eso es solamente una parte de la verdad. La otra parte es que el arbitraje vale lo que valen los abogados que asesoran a las partes. Y el arbitraje, todos sabemos, es una justicia. Tenéis por encima de sus cabezas al rey Salomón que se prepara a cortar el bebé. Eso no es la justicia. El arbitraje sí es una justicia, aunque sea privada, y en el arbitraje debe haberse pleno respeto del rol fundamental del abogado como parte esencial del principio de debido proceso. Pero también debe haber por parte de los abogados que representan a los litigantes en arbitrajes internacionales el respeto de reglas de conducta profesional adaptadas a las necesidades del arbitraje y del proceso arbitral internacional. El hecho de que el arbitraje internacional no tenga foro no puede, por supuesto, significar que valga cualquier cosa, que todo sea permitido. Y tampoco significa que los árbitros internacionales no tengan un papel muy importante en ejecutar el deber de las partes de arbitrar en buena fe. Y esa cuestión de las reglas aplicables a la conducta de los abogados en el proceso arbitral internacional y la cuestión de los poderes de los árbitros internacionales de ejecutar estas reglas de conducta ha sido y permanecerá uno de los debates más importantes en el arbitraje internacional. Yo estoy personalmente convencido de que la respuesta a la cuestión de la ética de los abogados en el arbitraje debe consistir en autorregulación y debe venir de la comunidad arbitral misma. Y también estoy convencido de que la solución que ha propuesto la IBA, la International Bar Association, el Comité de Arbitraje de la IBA, a esta cuestión en sus líneas guías sobre la representación de parte en el arbitraje internacional es una solución efectiva, equilibrada, la cual ganará consenso y se convertirá en un estándar generalmente aceptado. Como quizás ya lo saben, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI ha decidido hace 2 años de adoptar las líneas guías de la IBA sobre representación de partes y lo hizo como parte de un conjunto de medidas, de nuevas prácticas destinadas a establecer el más alto nivel de ética en nuestros arbitrajes, tanto por parte de los representantes de parte como de los árbitros mismos y de los otros participantes
en el proceso, como son los testigos, los expertos y los secretarios administrativos. Una de estas importantes novedades ha sido, en el marzo de 2016, la adopción de líneas guías de la CCI sobre las declaraciones de conflicto que tienen que hacer los árbitros CCI. Y esas reglas, las cuales difieren en cierta medida de las guías de la IVA sobre conflictos de interés y van más allá en cierta medida. Estas guías de la CCI se fundamentan en un principio que la Corte considera de fundamental importancia, y este principio es que las partes tienen el derecho de ser informadas de cualquier circunstancia que pueda, a sus ojos, justificar una objeción al nombramiento de un árbitro o una demanda de recusación. Y esa es una cuestión no solamente de transparencia, sino también de ética por parte de los árbitros. Si la información no es proporcionada de manera espontánea y transparente, si las declaraciones de conflictos no están en la mesa, las partes se encuentran privadas de su derecho a objetar, de su derecho a plantear una demanda de recusación con las conocidas consecuencias dramáticas que eso pueda tener sobre la validez del laudo. Y si la nota de la CCI, todos pueden consultarla en el website de la Corte. Recuerda, por supuesto, que una falta de declaración no es por sí misma una causal de recusación. Sin embargo, también la nota subraya que la Corte valora con rigor a la hora de decidir sobre una objeción a la confirmación o una demanda de recusación, valora con rigor las consecuencias que hay que darle a una falta de declaración de conflicto. Y este esfuerzo para instaurar más transparencia en las declaraciones de conflictos de los árbitros ha sido acompañado por una serie de nuevas políticas con el objetivo de hacer más transparentes los procesos decisionales de la Corte misma. En primer lugar, hemos decidido hacer pública la composición de todos los tribunales arbitrales CCI para que el público pueda ver en el website de la Corte quién está con quién y quién preside cada tribunal arbitral en todos los casos abiertos a partir de enero de 2016. En los meses a venir vamos a considerar qué más información se podría añadir a la que ya publicamos, como por ejemplo información sobre la naturaleza del caso o sobre quién son los asesores de partes. También hemos decidido lo que nunca la CCI había hecho, proporcionar información a las partes sobre el proceso de escrutinio del laudo. Anteriormente las partes no sabían cuando el laudo no resultaba aprobado por la Corte, y eso por supuesto generaba retraso. Las partes no sabían lo que pasaba y estaban dejadas especulando sobre la causa del retraso. Ahora sí, cuando el laudo no es aprobado por la Corte, se le informa a las partes, así que sepan exactamente lo que está pasando. Otra medida de transparencia institucional ha sido la supresión en el reglamento de 2012 de la Corte del artículo 11.4 que prohibía a la Corte proporcionar razones por sus decisiones, así que ahora la Corte puede, y efectivamente lo hace, a solicitud de cualquiera de las partes, proporcionar razones, y lo hace no solamente sobre demandas de recusación, lo que algunas otras instituciones hacen también, sino también para decisiones importantes para las partes, como por ejemplo las decisiones jurisdiccionales prima facie. Cuando hay una objeción a la competencia del tribunal, la Corte decide prima facie si el arbitraje puede seguir con respecto a una o más de las demandas o una o más de las partes, y estas decisiones prima facie que toma la Corte sobre la competencia del Tribunal Arbitral CCI pueden, a solicitud de cualquiera de las partes, ser motivado, y así igualmente las demandas, las decisiones que tome la Corte sobre demandas de consolidación. Y eso ha sido, y creo que continuaremos
en este esfuerzo, por supuesto, un gran paso adelante hacia más transparencia en el arbitraje de la CCI. Uno de los desafíos más importantes, por supuesto, a los cuales se enfrenta el arbitraje hoy en día es el tema de la eficiencia, el tema de los tiempos y de las costas. Creo que la situación a la cual nos enfrentamos en el arbitraje internacional ha vuelto a ser insostenible para las partes. No estoy hablando, por supuesto, de los casos más importantes, de los casos que involucren demandas en los cientos de millones de euros o billones de euros, de los cuales la CCI tiene muchos. El valor medio de un arbitraje CCI en el 2017 ha sido 137 millones de dólares, así que tenemos muchos de esos casos muy grandes, pero no tenemos que olvidar que el bread and butter, el cotidiano del arbitraje, son casos más limitados, los cuales tienen para las partes, para las empresas que acuden al arbitraje, una importancia a veces que puede convertirse en una cuestión de vida o de muerte, y no puede ser que un caso comercial para recuperar un crédito o para una reclamación de 10 o 15 millones de dólares dure 3 o 4 años y que los costes lleguen a ser una fracción a veces muy significativa de los intereses en juego. También el tema de los tiempos es un tema para nosotros extremadamente importante. Creo que vemos una situación en la cual hay un aumento exponencial de la duración de los arbitrajes, y eso no solamente para la CCI, creo que para el arbitraje internacional en general, y eso tiene una serie de causas que ahora no tengo el tiempo de analizar con detalle, que son la falta de disponibilidad muchas veces de los árbitros y a veces de los abogados, la incapacidad muchas veces de los árbitros de adelantar sus decisiones, la llamada due process paranoia, la aplicación de procedimientos boilerplate con formularios de ordenancia procedimental número 1 que vienen aplicadas automáticamente sin consideración de las características de cada caso, y también la incapacidad de adaptar los reglamentos institucionales a la realidad de cada arbitraje. Y la Corte de la CCI ha tomado al respecto algunas medidas novedosas que están mejorando de manera muy significativa la situación. Hemos en el reglamento de 2017 reducido de 2 meses a 1 mes el plazo para establecer el acta de emisión. Hemos introducido en la nota a las partes y a los tribunales arbitrales un plazo para presentar el borrador de laudo a la Corte a partir de la última actuación de fondo en el arbitraje, que es normalmente la audiencia de pruebas o el posterior brief, el memorial de postaudiencias, y a partir de este momento un tribunal tiene 3 meses para presentar a la Corte su borrador de laudo, 2 meses si es un árbitro único, y en caso de un retraso que no sea justificado por las circunstancias hay consecuencias, y esas consecuencias son reducciones a veces muy significativas de los honorarios de los árbitros. Todo eso es completamente transparente, está en la nota a las partes que pueden, como acabo de decir, consultar en el sitio web de la Corte, y ha sido muy eficiente. Todo lo que toca al bolsillo general produce efectos inmediatos, y hemos visto una mejora muy significativa de los plazos en la parte final del proceso arbitral. Hemos aplicado, porque cuando alguien es riguroso con los demás, tiene que ser riguroso con sí mismo, la misma medida a la Corte misma en caso de retraso en el escrutinio del laudo. Hay un plazo, 3-4 semanas. Si hay un retraso por parte de la Corte en proceder al escrutinio del laudo, también hay una reducción de los honorarios administrativos de la Corte, y esta medida la hemos aplicado a nosotros ya algunas veces. Hemos introducido en el reglamento de 2017 las reglas expeditas. Yo creo que las reglas expeditas, como saben, aplican con base al opt-out obligatoriamente
a todos los casos en los cuales el valor de la disputa es inferior a $2 millones americanos. Y en las áreas expeditas hay una obligación del tribunal, que es un árbitro único, generalmente, de emitir su laudo dentro de 6 meses. No hay ya acta de emisión, 6 meses a partir de la conferencia procesal inicial. Puede haber algunas extensiones, pero muy limitadas. No estamos hablando aquí de un plazo que se va renovando como en arbitrajes ordinarios. Estamos esperando que el laudo sea notificado a las partes dentro de, si no es 6, son 7, 8 meses a partir de la conferencia procesal inicial. El árbitro único tiene amplios poderes para conducir el arbitraje como estima apropiado para cumplir con esta obligación, incluso el poder de no aceptar una audiencia, de decidir el caso con base a los documentos únicamente, o el poder de no autorizar procedimientos de producción de documentos. Yo creo que esta reforma es una reforma que constituye una respuesta muy efectiva a la preocupación legítima de las empresas en cuanto a los costes y a los plazos. Hay para los arbitrajes expeditos una escala de honorarios reducida respecto a los honorarios para arbitrajes ordinarios, y estamos valorando cómo funciona el sistema, pero por ahora hemos tenido como 25 casos. Va a aumentar, por supuesto, porque todos aplica ese sistema solamente a los arbitrajes introducidos con base a cláusulas arbitrales posteriores al 1 de marzo de 2017, así que va a aumentar mecánicamente la cantidad de arbitrajes sometidos a las reglas expedidas, pero lo que hemos visto hasta ahora es que siempre los árbitros únicos han cumplido, han emitido el laudo dentro de 6 meses de manera muy satisfactoria. Hemos introducido en la nota de SCI reglas nuevas sobre las llamadas summary dispositions, las decisiones expeditas sobre demandas o defensas manifiestamente infundadas, nuevas normas sobre las llamadas sealed offers para encorajar a las partes a transar sus disputas, y, por supuesto, continuaremos en este camino. La semana que viene en París tendrá lugar el Consejo Mundial de la CCI. El Consejo Mundial procederá a elegir la nueva Corte de la CCI. La Corte actual se ha establecido el 1 de julio de 2015 y su mandato vence a final de este mes. El 30 de junio de 2018 se establecerá el 1 de julio de este año una nueva Corte por 3 años. Yo manifesté, y así me comprometí a hacerlo hace 3 años, mi disponibilidad para liderar la Corte por 3 años suplementarios, así que si el Consejo Mundial de la CCI me hace el honor de renovarme, seguiré en esta labor durante este tiempo. Hemos impuesto por la primera vez una regla que prohíbe a cualquier miembro de la Corte hacer más de 2 mandatos consecutivos. Eso es una novedad también, así que tendremos una muy significativa proporción de nuevas caras en la Corte. Creo que más o menos el 50% de la nueva Corte serán personas nombradas por la primera vez. Tendremos una cantidad de nuevos entrantes sin precedentes, y estoy muy feliz de poder anunciarles que en esta Corte tendremos también paridad de género, con igual participación de hombres y de mujeres. En España tendremos el privilegio de contar con nuestra amiga Deva Villanúa como vicepresidente, nuestro amigo Jesús como miembro de la Corte, y también Patricia Sainz como miembro de la Corte. La nueva Corte tendrá mucho que hacer, muchos desafíos en los años a venir. Tendremos que seguir mejorando nuestros procedimientos para limitar los tiempos y los costes, y al respecto valoraremos en los años a venir, en los 2 años a venir, el funcionamiento de las reglas expeditas, y en particular valoraremos si es oportuno aumentar el threshold de $2 millones con base al cual se aplican estas reglas de manera obligatoria. Yo creo que sí
es algo que tendremos que hacer para ampliar el campo de aplicación de estas reglas. El tema de la diversidad, tanto generacional como geográfica, seguirá siendo un eje de trabajo de mayor trascendencia. Seguimos en la población de árbitros de la CCI no teniendo suficientes mujeres, por ejemplo. Yo creo que el 15% de la población total de los árbitros nombrados o confirmados por la Corte, que son más o menos 1.500 cada año, solamente el 15% son mujeres. El 70% de esta misma población origina de Europa Occidental o Norteamérica, lo que no corresponde a la realidad del arbitraje internacional de hoy. También tendremos un cambio generacional muy importante en el arbitraje. Creo que estamos en este momento, un momento de cambio. Nos recordemos todos la época de los Grand Old Men del arbitraje, los Pierre Lalive, los Burton Goldman, los Serge Zareff. Esta generación se ha retirado. Por supuesto, hoy tenemos al mando del arbitraje una generación que yo llamo los baby boomers, los arbitration baby boomers. Los baby boomers del arbitraje es una generación que nació de practicantes que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Esta generación también en algún momento se va a retirar y yo creo que va a llegar en la primera línea una nueva generación, y eso es un cambio en el cual tengo una enorme confianza para regenerar el arbitraje, para mejorar lo que estamos haciendo, y yo de lo que veo en mi labor de presidente de la Corte me da de nuevo una enorme confianza en la calidad del trabajo que hacen jóvenes practicantes. También tendremos que seguir proporcionando más transparencia en nuestros arbitrajes. Vamos a trabajar en un proyecto de publicación muy ambicioso de laudos CCI, y por fin uno de los desafíos más importantes a los cuales la nueva Corte tendrá que enfrentarse es la revolución digital. Seguimos viviendo en un mundo de papel. Creo que hay una serie televisiva aquí que se llama La Casa de Papel. A veces el arbitraje me hace pensar en La Casa de Papel, que hay papel de todos lados. Cuando voy por la CCI caminando veo bundles y pirámides de papel, y creo que eso en el futuro ya no va a existir. Vamos a tener una enorme revolución tecnológica que nos permitirá muy en pronto hacer todo online eventualmente, o con documentos electrónicos, organizar audiencias de manera tan efectiva como audiencias físicas sin que la gente tenga que viajar, y eso por supuesto será una de las grandes revoluciones de los años a venir. Quiero terminar con una palabra sobre más allá de la Corte, sobre la CCI misma. La Corte es parte, como saben, de la CCI. La CCI fue creada en 1919. El año que viene celebraremos su centenario, y la CCI es una institución que ha sido creada con base en valores fuertes que siguen siendo los valores de hoy de la CCI, que estos valores, que son valores de multilateralismo, de libre circulación de bienes y de personas, de comercio abierto, de lucha contra las medidas extraterritoriales. Creo que esos valores tienen en el mundo de hoy, y todos conocemos la actualidad, una importancia particular. Y dentro de la Corte, la CCI también, por supuesto, es una institución arbitral profundamente enraizada en valores que son los valores de igualdad de las partes, de acceso a la justicia y de debido proceso, y esos valores también son los valores de la abogacía, son los valores de la barra española, son sus valores, así que estoy completamente seguro que el Colegio de Abogados de Madrid, que este ilustre colegio seguirá apoyando al arbitraje y contribuyendo al desarrollo del arbitraje internacional. Y al respecto, de nuevo, estoy muy feliz de desear al colega José María todo el éxito que tendrá seguramente en su nuevo rol. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alexis. Como he dicho, para nosotros es un honor tenerte aquí, pero además
Sé del esfuerzo que has tenido que hacer para viajar a Madrid. Alexis viene de Ecuador y se va después a Nigeria, a Lagos. Y por tanto, pues el hecho de que nos haya distinguido con su presencia hoy y nos haya contado pues lo que es, desde luego, la corte más relevante del mundo. Yo sobre eso no tengo ninguna duda, al menos desde el punto de vista cualitativo. Va creando nuevas prácticas, va mejorando las existentes y desde luego es un ejemplo para todos los demás. Y los demás pues tenemos que mirar y mirarnos en el ejemplo de la CCI para tratar de hacer bien las cosas. Por otra parte, me anticipo felicitarte y felicitarnos porque seas o continúes siendo el presidente de la Corte los próximos 3 años, igual que me encanta saber que Deva, Patricia y Jesús están allí porque no puedes tener mejor representación de este país que estas 3 personas. Por tanto, pues todos estamos muy satisfechos. Sabes también que la CCI puede contar con este colegio para cualquier cosa que necesites y que, en fin, trataremos de impulsar el arbitraje con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros medios y con todas nuestras ganas, que son muchas. Por tanto, que la institución arbitral vaya creciendo y vaya progresando como se merece. Pues nada más, vamos a terminar el acto con un vino español que se servirá a continuación. Hay que destacar lo de que el vino es español lo cual es, en fin, teniendo un francés al lado, pues es un reto. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.